¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Esa lucecita roja dice que estamos con ustedes a partir de este momento en una linda noche, ¿eh? Linda noche afuera y linda noche también aquí en estudios porque tenemos presencias muy importantes. Vamos ya a los saludos y precisamente vamos a empezar con una presencia muy importante para nosotros, la senadora Lucía Topolansky. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, bien, muy bien. Tercer programa, contentos, gran nivel, mantenemos el nivel. La senadora Topolansky. Pero por favor, ¿cuántas ex cosas? Vicepresidenta, figura mítica en su momento de la guerrilla. Bueno, Sí, hay mucho para hablar con ella. Pocas veces tan oportuna una entrevista a Lucía Topolansky como hoy, ¿eh? Porque hay muchas cosas para hablar. Hay un montón de cosas. Sobre todo a partir de la idea de Mujica, de Pepe Mujica. Sí, sí. De dar el paso al costado. Pero también de Lucía, las ideas de Lucía vamos Pero a ver qué vamos a dicen. preguntarle a ella si va a dar el paso al costado o no. Eugenia trae también cosas de interés para todos nosotros esta noche. ¿Qué tal, Eugenia? Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Sí, hoy vamos a hablar un poco sobre Argentina, que está en este momento en una crisis muy grave. Por un lado, el coronavirus que se esparce por todo el país. Hubo un récord ayer de más de 16.000 casos, hoy más de 15.000 y además una crisis económica con unas cifras de pobreza e indigencia realmente tremendas. Impresionante la situación argentina. Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes de Diego, nuevo. ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Tenemos más contenidos hoy, ¿eh? A ver. Si te hablo de eucaliptus, soja, ganado, arroz, principales productos de exportación de Uruguay, Me estás ¿no? hablando del campo. Sí, exactamente. Habría que agregarle en el próximo quinquenio seguramente el cannabis. Sí. El cannabis se proyecta como uno de los grandes rubros de exportación de Uruguay. Vamos a tener una entrevista con una persona que trabaja en las empresas punta de lanza en el mercado local del cannabis medicinal, ¿no? Que realizó una exportación histórica hace pocas semanas. Sí. Es un tema realmente importante y una nueva forma de la economía, ¿verdad? Está cambiando la matriz de exportaciones del país con aprovechando el marco regulatorio que ya rige desde 2013, venía lenta la cuestión, pero ahora realmente parece que el cannabis se va metiendo entre los principales rubros, como decía recién Diego. Señores, viene la senadora Lucía Topolansky, pero antes esto. Tras un año y medio de campaña, finalizó el ciclo electoral y la política vuelve a la vieja normalidad de discusiones parlamentarias, debates sobre temas coyunturales y trabajo a la interna de los partidos. Para el caso del Frente Amplio, el fin de esta etapa supone concentrar todas sus baterías en su rol de fuerza opositora. Sin embargo, aún le quedan por resolver un par de instancias en su interna. Por un lado está pendiente la postergada autocrítica a la derrota de noviembre. Por el otro, la sucesión en la presidencia del partido, que trae aparejado un reposicionamiento de los liderazgos, fruto de la lenta retirada de sus referentes históricos, pero también gatillado por los resultados electorales. El principal sector del Frente Amplio, por caudal electoral en las elecciones de octubre, es el MPP. Su referente, José Mujica, anunció que abandona su banca de senador. ¿Qué futuro le depara al sector con este paulatino alejamiento de su líder? ¿Cómo está procesando el recambio generacional? En las elecciones a intendente de Montevideo, el candidato del MPP perdió a manos de Carolina Cose. Al igual que en la anterior elección departamental y también la elección a la presidencia del Frente, el MPP no pudo trasladar su torrente de votos de las nacionales a instancias electorales puntuales. En septiembre, el único que confirmó fue Yamandú Orsi. ¿Esto lo posiciona como el candidato cantado para el 2024? ¿Qué evaluación hacen del desempeño de Álvaro Villar? ¿Qué rol tendría que jugar en el próximo quinquenio? Estas son algunas posibles preguntas para trasladarle a la senadora del MPP, Lucía Topolansky. Sí. Es muy oportuna la presencia hoy de la senadora Lucía Topolansky, que agradecemos como lo hacíamos hace un instante. Hay muchísimos temas. Está la autocrítica, está el presupuesto, está la recolección de firmas. Ahora hay una denuncia contra el Movimiento de Liberación Nacional. Es decir, que hay muchas cosas. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Se está haciendo... Empecemos por la autocrítica.
se va a realizar la autocrítica. Pero Lucía Topolansky tiene la suya. Bueno, cada uno tiene su mirada personal, ¿no? Una cosa que nosotros, algunos compañeros, hemos pensado es que no hay que limitarla al ámbito orgánico, diríamos, el ámbito de los comités y eso, sino que también hay que llevarle la pregunta a la gente que nos votó. Claro. ¿Cómo ve la mirada del ciudadano que no es el militante cotidiano, pero que acompaña? La pregunta siempre, ¿por qué perdimos? Porque esa es la pregunta de fondo. Sí. El presidente, ¿no? el presidente del Frente Amplio, Lucía, sin embargo, dice hoy en Búsqueda que no hay que abrir demasiado el juego. No son las palabras de Javier Miranda, ¿eh? Soy yo interpretando a Javier Miranda. Que de alguna manera eso tiene que ser más bien en un ámbito cerrado, diciéndose las cosas. Yo creo que hay que preguntarle a la gente, porque finalmente la política es para la gente. Y creo que de algún modo la gente tiene derecho a decir. Y además, hace mucho que sostengo que en la gente hay todo un conocimiento y una percepción que está dispersa. Lo que hay que saber es leerla o poder leerla. Entonces, va a haber una gama de cosas, puede haber hasta un razonamiento fantástico y otro estrafalario, ¿no? Pero después el recoger eso amplía el horizonte que puede tener el militante y bueno, y la elaboración de la estrategia futura, que es lo que importa más. Ahora, ¿la gestión de gobierno va a estar incluida en ese análisis? En el documento está mencionada la gestión de gobierno. ¿La gestión de Vázquez, por ejemplo? Las tres gestiones. Sí. Las tres gestiones, porque eso fue un aprendizaje con aciertos y con errores, y de ahí hay que sacar conclusiones. Sí. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, el Frente Amplio venía creciendo en volumen medido por volúmenes de votos hasta el 2004, pero después se empezó a decrecer. Ahí se produjo una luz amarilla que no la leímos. Claro. Y se ve clarísimo, porque en el 2005 nos sobraban votos en las dos cámaras. Nosotros tuvimos la ventaja de que la gente quiso que tuviéramos mayoría parlamentaria, los tres periodos, pero fue sobrante en el 2005, un poco menos al año siguiente y justo el último tiempo. Sí, un diputado eso que había cuando que se leerlo, fue... Sí, ¿no? ¿Y por qué no se leyó? Eso es lo que tenemos que desentrañar. Yo no tengo esa respuesta en este momento. Yo creo que cuando nosotros tomamos la intendencia por primera vez en Montevideo, dijimos, la intendencia se chupó todos los cuadros importantes del partido y quedaron los militantes, o la militancia con menos nivel quedó más suelta. Eso que lo registramos volvió a pasar. Y peor todavía porque había más intendencia. Bueno, por ahí puede haber una clave, pero es multicausal. Esto es algo que yo creo que lo tenemos que trabajar con mucha tranquilidad y sobre todo tratando de sacar las claves para rectificar, porque es lo único que importa. Ahora, ¿no es normal la alternancia en el poder? ¿No es una cosa normal en la democracia? Bueno, en Uruguay gobernó 93 años el Partido Colorado. Eso es cierto. Y hay departamentos del interior que los blancos llevan entre 60 y 70 años gobernando. Así que la palabrita alternancia, que se usó mucho en esta última campaña, depende de a quién le toque. Bueno, pero es una condición de la democracia, por lo menos que haya posibilidad de alternar. Claro. Incluso dentro de los partidos hay alternancia de sectores, ¿no? Claro. Sí, hasta que llegó el MPP. Bueno, pero eso es una excepción también. Sí. Y el MPP sigue siendo la lista más votada del país aún en la derrota. De eso podemos hablar, pero yo le quiero un poquito más de la autocrítica. De los primeros que reclamaban autocrítica fueron Astori y Orsi, llamando Orsi, uno de los grandes ganadores de la elección. Y ellos hablan de algunas cosas que habló Sánchez también en los últimos años. Hablan
de un sentimiento de soberbia y de omnipotencia Pero que tuvo el eso frente. lo dice el documento. Sí, por eso. Con esas mismas palabras. Claro, es el embalaje que a veces te parece que todo te sale bien y el embalaje da eso, ¿no? Como resultado. Yo una cosa que creo que fue realmente una omisión fue el hacer más política. Cosas que creo importantes que sucedieron, como la reforma de la salud. Y se necesitaba, era un derecho, generó mejores condiciones, pero no lo explicamos. Es decir, no explicamos que había un proyecto político, voluntad política y recursos para que eso sucediera. Entonces el ciudadano común de repente la disfruta en el sentido de ir a un lugar que lo atiendan mejor, como puede ser algunos servicios hospital, sí, por ejemplo, importantes como el CUDIN que apareció con el gobierno del Frente Amplio. Y no disfruta uno por tener que hacerse un examen ahí, ojo. No se lo deseo a nadie, pero la seguridad de tener un respaldo. Sí, para el... Pero es interesante eso que dice Topolansky, porque justamente la salud en el último quinquenio, uno interpreta que la oposición hizo un buen trabajo, o sea, pegó fuerte en las irregularidades en ACE, que seguramente taparon todo lo bueno que se pudo haber hecho. O sea, hay una cuota aparte también de una buena oposición que le sacó importancia a lo que hizo el Frente Amplio. La táctica que tuvieron fue golpear en un tema, matrizar una idea. Y nosotros no hicimos lo contrario, no actuamos de esa manera. Y en ese sentimiento de omnipotencia no hubo un error en el defender a cualquier costo a alguien porque fuera del frente, a los de ACE, a Sendic. También se dice, nosotros no le queremos poner nombre y apellido porque No, está bien. no es porque no haya nombres y apellidos, pero porque no se trata de personalizar. Claro. Es verdad, sí, porque uno cuando está trabajando con una persona muchas veces no percibe o hay razones de afecto, de tiempo, de conocimiento. Le pasa a todo el mundo eso en la vida. Sí. Y una más, perdóname. Y el foco sobre Daniel Martínez, ¿sabe por qué le pregunto? Porque mucha gente al principio le echaba la culpa al candidato. El candidato estuvo muy solo la primera, estuvo muy cuestionado por varios sectores, incluyendo el MPP, no lo querían mucho como candidato. No, nosotros no lo cuestionamos, ojo, nosotros apoyamos una candidatura de Carolina Cose y después, cuando tú vas a una interna, si el candidato que apoyás perdió, lo que apoyás es el candidato que va a llevar tu partido. Pero todo el Eso proceso pasa anterior, en todos los partidos. todo el proceso anterior, ¿no? Era muy cuestionado, Daniel, internamente. Nosotros no era nuestro candidato, pero nosotros trabajamos, por ejemplo, el plan de movilidad lo llevaba adelante un compañero nuestro, que es Pablo Intamuz. ¿Fue un error no llevar a Carolina de vicepresidenta? Fórmula. Yo creo que sí, que ahí, porque eso, primero que la rapidez en la conformación de una fórmula como que... La identidad. Sí, y yo creo además que hubiera sido, era como de suyo eso. ¿Y por En qué su se dejó? momento dije algo que lo repito hasta el día de hoy, líos ingenieriles. Falta Pero, compatibilidad. ¿se pudo haber impedido? Ay, no sé, yo no especulo en ese plano para dar, porque además creo que eso es una cosa pequeña, en definitiva, hay cosas más importantes. Ahora, hablando... Tampoco yo lo cuestiono a Daniel, porque yo creo que Daniel fue a la... él hizo un plan, como mucha gente en la vida se hace un plan, de buena fe, ¿no? Sí. Por ejemplo, Larrañaga fue intendente y quiso ser presidente Sí. y perdió. Bueno, a Daniel le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Fue intendente y quiso ser presidente y perdió. Pero es distinto, Lucía, ¿eh? Es decir, el No, efecto, es que te quiero decir que el efecto de ser intendente de Montevideo y el efecto de ser intendente de Paysandú, con toda la importancia que tiene Paysandú para nosotros,
es distinta por la resonancia que Bueno, tiene la mitad de la Montevideo, población lamentablemente, está, tal vez, ¿no? La mitad de la población está acá, lo tengo claro. Y También puede Vázquez ser fue la tumba de los intendente y cracks, ganó. ¿no? También puede ser la claro, tumba de los pero, cracks. pero en la planificación personal de alguien me cierra, Sí. diría. Ahora bien, yo creo que después a Daniel lo presionaron para que volviera a ser candidato a intendente. Ahí me parece que no fue Daniel el que se equivocaron los compañeros que lo empujaron. Claro. Porque él tenía una planificación con un ciclo y él tenía que digerir lo que había pasado. Y no podés de inmediato salir porque... ¿Qué lugar le gustaría? Además, otra Sí. cosa, si las elecciones hubieran sido en mayo, gana Daniel, porque era más conocido. Es muy probable. ¿En qué lugar le gustaría que tenga Álvaro Villar en el próximo quinquenio, el candidato del MPP? Bueno, yo creo que es un valor para el frente en potencia, por varias razones. Primero, tiene una enorme capacidad como ser humano, como persona, y tiene la virtud de reconquistar algo que estábamos perdiendo enfrente, que es un candidato independiente, pues realmente no pertenece a ningún sector. Entonces, a mí me gustaría que él pudiera, pero esto es totalmente personal, no lo he hablado con ningún compañero, dentro de lo que es el funcionamiento del Frente Amplio, pudiera ser una figura del relacionamiento con los sectores, con otros partidos políticos, con las organizaciones sociales, porque tiene mucha aptitud para el relacionamiento. ¿Eso es Pero las señales- presidente? No, presidente no, el presidente tiene otra función. Hay una Mm. comisión en el frente que se llama Comisión de Relacionamiento, que se ocupa expresamente de esos Bueno, yo lo veo en una función de esa, en el relacionamiento con la sociedad. Está claro que el MPP proyecta a Yamandu Orsi como posible candidato Sí, o Yamandu ocupando es las uno primeras de los que planas. está en la GATE. Nosotros en esta elección lo habíamos considerado, pero después llegamos a esta conclusión. A veces no podés arrebatar el pan en el horno, tenés que ponerlo a fuego lento. Que haga otra vez la intendencia. Que Capaz fue lo que era el pasó mejor con Sara. candidato. Por él y por el Capaz frente. que era el mejor candidato, Lucía. Bueno. Yo se lo dije a él varias veces. Ahora, Lucía, Pero nosotros tenemos una suerte bárbara. Perdimos en el 99 y Valle se agarró la crisis. Perdimos ahora y la calle se agarró la pandemia. Sí, pero ojo que la es pandemia verdad. lo puede posicionar como héroe también. La pandemia no terminó y la pandemia económica, quiero ver cómo La se crisis que se viene, la CEPALO dijo que va a ser de más de 10 años, una década perdida. De eso hablamos ahora, pero yo quiero al último punto del liderazgo. Pepe, definitivo, deja la política. No, deja la deja el poli- Senado, perdón. porque la política no se deja nunca. La militancia la va a continuar. Sí, ahí va. Ahí está. Pero no va a ser candidato. Tabaré no va a ser candidato. Él Astori ya no va a en ser la candidato. en la otra campaña me tuve que pelear con todo el MPP porque lo querían presionar para ser candidato. Sí. Me dijo, viejita, salvame. Sí. Lo salvé. Bueno, no está para la próxima Pepe, no está para la próxima Tabaré, no está para la próxima, creo, Danilo. Hay que crear liderazgos. Sí. ¿Eso es bueno o es malo en este momento para el Frente Amplio? Es bueno. Gente nueva, Para mí ¿qué es muy significa? bueno. Y creo que debería haber empezado antes. Es bueno porque la política es como una carrera de postas. Tú tenés que preparar a quién le vas a pasar la bandera. Si no, muere el proyecto. Claro. Y mira, este es el problema que tienen todos los partidos. No, dejemos Sí. aparte Cabildo Abierto, que es un partido nuevo, pero el Partido Colorado, el Partido Nacional, y nosotros todos esos partidos tienen que consolidar liderazgo. El Partido Nacional tal vez es el que tenga gente un poco más nueva, pero el Partido Colorado lo vivió de una forma dura. eso. La deserción, diríamos, de Talvi, lo dejó nuevamente en el punto porque tuvo a Bordaberry y se fue, tuvo a Talvi y se fue. Es decir, como que el Partido Colorado arranca con un supuesto liderazgo y retrocede. Es un problema, ¿no? Lucía, Y yo creo en la democracia de partido. Me parece imprescindible que funcionen los partidos.
No creo en esas democracias que aparecen unos y otros y se dan esas situaciones de trasvalar. Sí, que No, en Brasil, por ejemplo. las democracias de partidos son las más sólidas, las más estables, lejos. El MPP, como usted dijo, ha sido la continuidad triunfal durante varias elecciones, cosa que nunca pasaba antes. En el frente ganaba uno, perdía, ganaba el otro. Estamos como la lista 15. Como la 15 La van a sacar de contexto. Sí. en el pasado. ¿Qué MPP nos espera sin Mujica? Porque usted sabe que todas las elecciones que no participó Mujica, internas o por la candidatura o lo que sea, las perdió el MPP. ¿Hay un MPP firme sin Mujica? Sí, hace mucho que el grueso de la militancia no está sobre los hombros de Pepe. Pepe es estratégico para algunas cosas, es decir, él nos apoya porque si tú miras toda la movilización que hizo el MPP en la interna, por ejemplo, ¿en cuántas actividades participó Pepe? No fueron tantas. Pero hubo un grueso de militantes que participaron en todo ese colchón. ¿En la interna o ahora en las municipales? No, en las internas, después en las sí. nacionales y después él, por ejemplo, en las nacionales fue una vez por departamento y creo que un poquito más en las nacionales. En cambio hubo un colchón de compañeros que fuimos los robotitos. Pero no alcanzó para ganar. ¿Cómo nos alcanzó para ser la lista más votada? Bueno, eso sí. no alcanzó el Frente para ganar porque No, internamente digo en las internas por la presidencia, bueno, en las pero municipales. en las internas nosotros apoyábamos un candidato que nosotros sabíamos de entrada que era bastante desconocido, más allá del ámbito médico del Maciel, ¿no? Y nos favoreció en eso la pandemia, porque dio tiempo a darlo a conocer. Claro. Ahora, si hubiéramos tenido capaz un mes más de campaña, capaz que ganaba, porque estuvimos ahí en la puerta. Ahora, Lucía, lo que sí podemos asegurar es que va a ser muy diferente al Pepe, porque el Pepe tiene una personalidad... Todos los periodos son distintos. Ahí está. Y entonces, ¿qué características tendría que tener, por ejemplo? Yo no sé contestar esa pregunta. Yo creo que nuestro sector, por lo que se ha caracterizado, primero es un movimiento, no es un partido. El MPP. Sí, es un movimiento, no es un partido. Lo cual es importante decirlo, porque nosotros creamos el espacio 609, tenemos aliados, un difumine de aliados así grandes. ¿Están todos unidos? Son puertas que se abren y se cierran, va y viene. Es muy laxo el MPP. Y nosotros incluso hemos sido escalones para otros compañeros. Nosotros, por ejemplo, en el primer gobierno del Frente nos hicimos esta pregunta. Después de haber sido fundador del Frente, Curiel puede quedar, porque se había quedado sin sector, fuera del Parlamento, y dijimos no. Paillán, Sarabia, Curiel. Claro, una cantidad. Bueno, formó parte de una política de alianzas exitosa. Es la política espacio 600. Eso va a seguir, porque eso es una concepción. Es más, creemos que eso hay que acentuarlo. Pero el núcleo duro, digamos, en el MLN, incluso genera documentos que muchos no se quieren hacer cargo, ¿no? Yo tengo acá algo que me llamó la atención desde el punto de vista ideológico, Lucía. Mucha gente dice que el MPP es el MLN hoy. No tiene nada que ver. Pero, son dos organizaciones distintas. Hoy, casi todos los analistas dicen que uno de los problemas que tiene el Frente para el futuro es que se quedó con poco centro. Sin centro, o sea, astorismo. Bueno, sin socialdemocracia, dice hoy Miranda. Sí. Nosotros creíamos, desde afuera, ¿no?, que en el núcleo que se había conformado en torno a la Asamblea Uruguay, no se iba a desgranar como se desgranó. Porque el núcleo existe, ¿verdad? Vino de ahí, ¿no? Es decir, el tema es que ese núcleo se desgranó. Lucía, ahora tiene que recomponerse. Después hubo otra cosa que pasó. En ese núcleo, o vinculado a ese núcleo, estaba todo el sector de Michelini, un sector tradicional.
Pero ahí estuvo el problema de la paridad. Ah, Claro, porque después hay que armar las listas, porque es muy fácil decir, reparto la lista, pero Claro. armar la lista es una cosa complicada. De ahí, bueno, en esta última elección, Rafael fue aparte de la 21-21. y porque se habló con Darío Pérez, todo Claro. ese lío. Bueno, ese lío de Maldonado, ¿no? Yo Entre le los ofrecí caudillos. alianza, tuve una larga conversación con Rafael. Ajá. Yo le dije, bueno, en el espacio 609, porque nosotros, otra cosa que hemos hecho, a diferencia de otros sectores, es que muchas veces hacemos un lema, pero después hacemos lo que se llama el reaseguro, que es en la lista predominante dar un lugar al socio. Es decir, que puede salir por su lista o por la sociedad. Claro. Eso es una forma de dar participación. Entonces, algunos compañeros nos critican y dicen, ustedes regalan lugares. No, no regalamos, es una estrategia. Claro. Bien. Yo tengo una pregunta para Nos después. conviene Porque ahí la el corte, me presencia estaba de- diciendo. Si quieres hacer la No, pregunta... cuando vengamos el corte. Muy bien, y vamos a hablar también de la recolección de firmas contra la LUC, iniciada por el PIT-CNT, la idea que tiene a propósito de eso la senadora Lucía Topolansky, y otros temas más. Enseguida volvemos. Alfonso Leza tiene tan buen humor que dice, tengo una pregunta para la senadora Topolansky. Hay 80.000 aquí arriba de la mesa. Pero bueno, son todas interesantes. Pero como estábamos hablando del posicionamiento, de la falta de centro, que muchos coinciden, hay un discurso y una acción del MPP y del MLN, pero leo, por ejemplo, el último documento de la última convención del MLN. No, pero... Me encuentro con yo- cosas durísimas. Pero yo déjame no decir lo que... estuve- Yo hace bastantes años que no milito en el MLN. Ajá, Le hago un aporte económico porque son... sí. Así que no tengo idea de esos documentos, no me pregunten. porque- Bueno, lo que pasa es que dicen cosas como... Y se dirá, pero ¿qué bueno. quiere que te diga? El término cambio tiene diferente contenido para nosotros que para el frente. El frente lo entiende para corregir, perfeccionar y hacer más eficiente la ciudad. Nosotros, en cambio, tiene sentido estratégico. Bueno, si usted no lo veo, no lo puede explicar. No, no. Pero Ahí sumado a eso, el MLN pidió su propio lema. Ahí tampoco es decisión de ustedes. No tenemos nada que ver. Son evoluciones distintas de las dos organizaciones. Bien. Lo firma Sánchez, ¿no? Que va a sustituir a... Bueno, a hay Mujica. algunos que tienen militancia en los dos lados. Sí, pero no es así lineal. A veces Los es difícil periodistas de tienen entender, una Lucía, dificultad. Sí, eso es lo que... A veces los es periodistas difícil. tienen una ¿Y cómo dificultad le- para entender. ¿Cómo le cae No la- solamente los periodistas, pero no seas perdón, mala, Lucía. A esta hora, el Pacha Sánchez estaba hablando de la CLMLN justamente por fecha de la toma de Pando. Y esto lo firma. O sea que No, y hay todavía personas importantes del MPP que siguen vinculadas al MLN. Quizás no se hacen cargo del todo de este tipo de documentos, a veces se licúa un poco entre los tantos integrantes de este sector, pero bueno, hay figuras importantes que están ahí Sí. y siguen militando. Somos generaciones distintas. ¿Y qué opinión le merece la denuncia Eso es penal? una explicación. Sánchez no me acuerdo qué edad tiene, pero puede ser mi hijo, más o menos. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece la denuncia penal contra el MLN por Es que el no sabía que había una denuncia penal, ni siquiera eso. de la familia de Carlos Burgueño por lo fallecido en Apología ¿Hay del algún delito. detalle más de eso? No sabía que el estaba hijo ahí. de la víctima hace una denuncia penal por el acto que recuerda la toma de Pando en la que, bueno, Sí, dice que es fallece su apología padre. del delito. Esas cosas, cualquiera que tenga un muerto, eso tiene derecho a hacer todas las gestiones que considere necesarias. Yo no me opongo a eso. Merecen una reparación. Se estuvieron juntando este grupo de personas víctimas de MLN, otros movimientos, con el y plantearon el proyecto de Vázquez, Es ¿no? una bala perdida que para poder dar una reparación habría que ver. Porque creo que el presidente Vázquez en su momento presentó un proyecto, no sé si se Un acuerdan. proyecto que presentó García Pinto si no estuvo andamiento. Que haya reparación para los dos lados, como quien dice. Sí. No, pero no hubo dos lados, hubo muchísima gente, pues fue cívico-militar.
no te olvides la dictadura. Yo no comparto la teoría de los dos demonios. Bueno. Hubo muchos, en todo caso, muchos. Esas son cuestiones históricas. Pero Vázquez presentó un proyecto, en el primer gobierno presentó un No, proyecto pero para no reparar tuvo- algunas no tuvo víctimas. andamiento. Eso fue un proyecto que le llevó García Sí. Pintos. García Pintos era diputado en ese momento. Llevó un proyecto que quedó ahí. No pasó de la puerta. Lucía, hay gente dentro del Frente Amplio que apoya la idea de, a su vez, apoyar al PIT-CNT en esta recolección de firmas. Algunos son optimistas y otros aparentemente son pesimistas con respecto a la posibilidad de, no solo de alcanzar la firma, sino en el referéndum obtener un resultado favorable. ¿Qué me dice de eso? Bueno, yo lo primero que creo que la ley de urgencia, el grueso de la población no la conoce. Yo hice la prueba de cuando aproveché la campaña electoral, cuando iba a una actividad, una mateada, preguntar en algún momento dado que me dijeran 2, 3 normas que tiene la nueva ley de urgencia y la gente no tenía idea. Bueno, Ni había idea. 60% de población que Eso no sabía pasa. de las elecciones departamentales, o sea Sí, que... por eso. Entonces, Sí, ese es un primer problema. Claro. La utilización del mecanismo de urgencia es un problema. Y además allí hay de todo, hay una multitemática tan grande. Algunos votaban por el frente incluso. Sí, porque si es lo mismo que pasa en el presupuesto, si hay alguna norma... ¿Te parece bien? Y, claro, Más del 50. Nosotros peleamos para que algunas cosas salieron y junto con los votos del Partido Colorado y de Cabildo se lograron sacar algunas cosas y modificar algunas, pero quedaban un montón de cosas. Ahora, había algunas cosas, algunos artículos inocuos, que tampoco meritaban la urgencia de consideración. Ese era otro tema que hacía todos los artículos. Y otras cosas que no nos gustaron y no las votamos. ¿Qué es lo que más le preocupa de la ley de urgente consideración? Según los temas, distintas cosas. Por ejemplo, me preocupa las nuevas facultades del director de inteligencia y la reserva al secreto, que solo quien se vaya a enterar de algunas cosas sea el presidente de la República. Eso me preocupa muchísimo. Pero yo, ¿cómo le explico a doña María mi preocupación? Pero eso es, digamos, cuando una vez que se aceita una campaña para impulsar un referéndum, todos sabemos que se eligen grandes eslogans, Sí. ¿no? Por general, no, Por eso, pero cuando en realidad se quiere ir justamente- contra algunos artículos en Bueno, particular, ahora, me por imagino. ejemplo, los pasos son estos. La central convoca a formar una comisión. El 17 de octubre va a haber una decisión de la intersocial. Esa comisión lo que va a hacer un planteo si es contra todo el texto o contra algunas partes. Esa es la primera definición. ¿Cuál es el objetivo? Sí. Bueno, y ahí tenemos que ver. Yo quiero darle tiempo a que suceda Claro, pero eso. yo me pregunto si el Frente Amplio se va a plegar a la iniciativa del PIT-CNT Es probable. sin, Eso es lo que- sin poner sobre la mesa los artículos que el Frente quiere efectivamente refrendar. Yo me imagino que Topolansky acaba de mencionar uno, me imagino que quizás la gobernanza de la educación sea otro, quizás la regla fiscal. Es un punto muy preocupante. Entonces, tenemos que ver, nunca hay cuando uno se asocia, acuerda, negocia, nunca es un 100 a 100, ¿no? Yo te doy para que me des la esencia de la negociación. Muy bien. Entonces, hay que ver eso. Y la otra dificultad que yo personalmente veo es que nosotros todavía estamos en emergencia sanitaria. Entonces, era bastante fácil. Yo recogí 1000 veces firmas. Ir a la puerta del estadio, por ejemplo, un partido como el de hoy, Sí, sí. y recogés al entrar y recogés al salir firmas. Eso lo vamos a tener impedido, más bien va a ser un puerta a puerta. Pero el problema de cómo es la vida actualmente, antes siempre había, cuando las familias eran grandes y los viejos no vivían en los residenciales, siempre había alguien en las casas. Ahora no, a veces te matás golpeando y no hay nadie. O no quiere- Entonces va a haber que pasar y pasar. Entonces mi pregunta es, primero, si creo que lo tenemos que medir, capaz que sí, que nos da el paño para cubrir
la movilización en tiempos de pandemia. Y lo O sea, sí otro, se puede hacer. el costo económico. Y el costo político. Y el costo puede político, ser Claro. Bueno, ¿Y una con qué derrota. No hay eslogan, como riesgo. decía él, con Sí, qué riesgo titular siempre van, hay. ¿no? En la vida el que no arriesga no gana. Sí, pero hay riesgos que Empezando vale la por- pena correr y otros no. Bueno, eso es lo que hay que... todavía el Frente Amplio no valoró eso, nosotros tampoco, porque recién estuvimos analizando los resultados de las departamentales y hay que ayudar en las 3 intendencias a la conformación del gobierno. Por eso digo, todavía está verde esta discusión, pero probablemente si eso sale apoyemos. Yo creo que sí que es probable, pero tiene esa dificultad y soy absolutamente consciente. Mujica va a dirigir o militar, sobre todo desde la chacra, ya es tiempo, ¿no? Hace tiempo que está. No, él ha salido durante la campaña. No, pero digo ahora que deja el Departamento. Senado, ¿no? Lucía, ¿qué pasa con Lucía? ¿Hay Lucía para rato en La el chacra, Senado? ¿sabes cómo se llama en tiempos de normalidad que no es la pandemia? ¿Cómo le llamo yo? El oráculo de Delfos, porque vienen todos los que tenemos Somos testigos de eso, es cierto. Pero, todos los días. ¿qué va a pasar con Lucía Topolán? Que es lo que digo yo. Bueno, y el Senado. El Parlamento está funcionando de una manera muy rara. Va a ser 21 años que estoy ahí. ¿Por? Las comisiones no tienen temas, es decir, la ley de urgencia puso el programa que el gobierno quería y el presupuesto lo redondeó. Nosotros hemos desarchivado algunas leyes y hemos propuesto leyes nuevas, pero no logramos que salgan de comisión, ¿no? A veces nos faltan los votos, ¿viste? Porque Claro. acá, aunque el senador Bianchi se enoje conmigo, hay 2 numeritos mágicos, 16 y 50. Si los tenés, podés sacar lo que se te cante. El Frente lo sabe bien. Entonces, cuando yo lo digo, ella se enoja, pero es así. No me lo pueden discutir Sí, en claro. Checoslovaco. Entonces, yo por ejemplo logré sacar una ley que habíamos desarchivado, que la trabajamos en la comisión. Cuando llegó a sala me la tiraron para atrás. La única ley que tuvo la comisión todo el año, en todo este año. Entonces, ¿qué va a hacer de Lucía? Bueno, yo tengo que ojear la baraja, porque uno se propone un plan. Yo en la otra legislatura me había propuesto un plan, que era ceder la banca a Charles Carrera, porque nosotros queríamos proyectar a ese compañero. Efectivamente, ha sido un excelente legislador, porque además es un buen abogado, y eso son 2 virtudes. Pero tenía un tire afloje con el ministro Bonomi que no me lo daba. Cuando yo estaba en esa discusión, se produce el tema de la vicepresidencia y bueno, ahí tuve que tirarme el agua porque lo desafío. Porque este país tiene toda una normativa para la sucesión. Entonces ahí está, me metí en esa tarea hasta terminar. Bueno, los compañeros me pidieron que fuera en la lista. Muy bien. Pero le dije, pero yo todo el periodo preferiría no hacerlo, porque así como no me puse... estos 20 años estuve en la Comisión de Presupuestos y aprendí muchísimo de lo que es el Estado. Pero yo creo que tienen que entrar otros para que hagan esa experiencia. Bien, Yo sigo el presupuesto, pero lo sigo del costado, ¿no? bien. Senadora, La última, ¿eh? En el mismo lugar que usted, bueno, han desfilado varios, entre otros Sí. tuvo Cose, tuvo el presidente, pero estuvo el general Manini también. Hubo una gran relación en un momento con Manini. El discurso de Eleuterio Fernández Huidobro fue al revés, de Sí, Manini sí, sí. sobre Eleuterio Fernández fue muy importante. Mujica el otro día dijo, le pido que no se vaya. Hay como una relación Lo define como la plomada. particular con Manini. Sí, es lo que dice Cecilia. No, pero Orsi se habla con cuidado, ¿Por qué usted también. ¿La plomada de qué? La plomada de la... Léelo todo entero. Sí, Le sí, pido lo dije. que no se vaya, es la plomada de la coalición. Fue ¿Cómo? terrible lo que le dijo. Quédate para fundirlos. La plomada... No, o para sentarlos, se puede interpretar de ambas maneras. qué? O para sentarlos, para... No, una plomada ¿dónde te lleva?
No. Bien, pero tuvo palabras agradables Mujica para La Manini. afirmación de Lucía No, tiene que ser la afirmación del Pepe seguramente, ¿no? Es así, pero, Aunque uno pero la pudiera palabra, pensar lo que tú decís, la Cecilia. palabra, no, en todo caso eso podría haber sido un ancla o algo así, pero la plomada, la palabra plomada quiere decir eso. O sea que le pero dijo... hay Y algún después tipo- el Pepe le dijo dos cosas fuertísimas a Manini. Lo interpeló públicamente para que Dijera la verdad, aunque no, fuera justicia. que recogiera, Sí, porque sí, él no pertenece a esa Sí, sí, época. sí, sí. Pero todos sabemos de los churreríos de los oficiales, los casinos. Bueno, que recogiera y trajera Que verdad. tenía las herramientas. Y que no se fuera de la coalición. Es la plomada lo que lo va a hundir. Ahora, hay quien dice, esta sí es la última, hay quien dice, y es inevitable, hay quien dice que así como el pedido de Mujica a Manini de decir la verdad, también tendría la posibilidad de que Manini le preguntara a Mujica o le dijera a Mujica que también diga la verdad. Sí, yo leí una carta hoy a los lectores de Ignacio de Posadas en la... Bueno, pero eso se en búsqueda. En búsqueda. Pero eso se marca en la teoría de los dos nonios. Nosotros podemos hacer una gran discusión sobre el pasado reciente, pero hay que sentar a todos. Porque hubo todos, sí, todos. claro. Y claro. todos son muchos, ¿eh? Ahí volvemos a Huidobro, ¿no? Sí, sí. Estadio Centenario y poner los medios. Y... Sí, eso él lo decía bien y es la verdad. Porque si no, vas a la simplificación. Sí. Y la simplificación Estamos no muy te- lejos de no la te verdad, ¿no? explica. Las verdades históricas, no sé cómo las reconstruyen los historiadores, ¿no? Hay algunos que pasan años investigando para poder, y suponen toda una metodología y ¿Pero Topolansky tiene alguna verdad oculta, guardada? no. No. Senadora, le agradezco mucho. Seguiríamos, toda la noche. Sí. Está entretenidísimo. Senadora, muchas gracias por estar con Bueno, nosotros. gracias a ustedes. Gracias por visitarnos y esperamos que pronto tengamos la oportunidad de conversar nuevamente, porque hay una cantidad de cosas que Bueno. siempre son Y capaz que interesantes. dentro de 4 años sigue en la banca y le pedimos una evaluación de los 5 años. Sí, pero antes seguramente Sí, ella va a por ser supuesto. una voz potente en muchas cosas. Gracias, Lucía. Gracias. Señores, Uruguay tiene una cantidad de cosas que son importantes, ¿verdad? Pero yo creo que hoy la información argentina, por ejemplo, la información de todo el mundo, pero hoy la información argentina realmente tiene el interés de una información casi local. Y Eugenia Cataño ha preparado algo al respecto. Eugenia. Vamos a hacer un resumen muy breve de la triple crisis que atraviesa Argentina en este momento, económica, social y también sanitaria en unas cuantas partes del país. Vemos un resumen muy breve de la situación en la que se encuentra. El coronavirus llegó a Argentina en pésimo momento, en plena recesión económica. El presidente, Alberto Fernández, tomó medidas drásticas, priorizando la salud de la población y el 20 de marzo empezó a regir la cuarentena total. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Han pasado casi 7 meses y la cuarentena se ha renovado y flexibilizado en función del avance de la pandemia y de la necesidad imperiosa de reactivar la economía. Pese a esto, el virus se expandió en todo el territorio y en la última semana hubo un nuevo récord de contagios con más de 16.000 diarios, superando los 840.000 desde el inicio de la pandemia, colocando a Argentina en el 6º lugar entre los países más afectados del mundo. El área metropolitana de Buenos Aires pasó de concentrar el 90% de los casos a representar cerca del 50% en la actualidad, mientras la situación sanitaria es delicada en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén. En medio del confinamiento, la economía, que estaba en recesión desde el año 2018, sufrió una debacle. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, en el segundo trimestre, Argentina registró una caída del 19,1%, el peor desplome del que se tienen registros, superando incluso las cifras del año 2002, mientras el Banco Central prevé una caída del PBI del 12% para este año.
En medio de protestas contra el confinamiento, el presidente dijo que prefería tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Según datos publicados en septiembre, la pobreza aumentó 5,5 puntos, afectando al 40,9% de los argentinos, mientras la indigencia alcanzó el 10,5% de la población. 40,9 representa 18,5 millones de personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas. Para atenuar el impacto de la pobreza, el gobierno ha implementado programas de asistencia alimentaria que llegan a 11 millones de personas en todo el país y el ingreso familiar de emergencia que alcanzó a 9 millones de trabajadores informales. Según datos oficiales, el desempleo llega a 13,1%, afectando a más de 2 millones de argentinos, el dato más alto desde el año 2004, aunque las cifras reales podrían ser muy superiores. La inflación, que en los últimos 2 años rondó el 50%, en este momento es del 40% interanual. En las últimas semanas, el peso se desplomó, la brecha cambiaria llega al 100% y es la más alta en los últimos 30 años. En este contexto, este martes llegó una misión del Fondo Monetario Internacional para conocer el plan económico del gobierno y sentar las bases para renegociar la financiación del préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado por el organismo en el año 2018. Nos parece importante recordar que es este préstamo quien es el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, en campaña, en uno de los debates, decía que era una estafa. Son 50.000 millones de dólares. Esa plata debe ir para combatir la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y de la pobreza que crece en nuestro país. Esto se produce pocas semanas después de que Argentina lograra cerrar, tras largas e intensas negociaciones, acuerdos con sus acreedores privados para reestructurar más de 100.000 millones de dólares en bonos soberanos. En medio de la crisis, también la imagen del presidente Alberto Fernández sufrió un desplome. Según los últimos sondeos, tiene una aprobación del 55%. Casi 20 puntos menos del 76% que disfrutaba en el mes de abril. Hace algunos años, viniendo de España y con otra Argentina, no tan debilitada como hoy, un español me decía, usted es uruguayo, por lo tanto me puede explicar un poquito la Argentina. Y yo le dije, no puedo explicarle la Argentina en un viaje en avión, y no sé si los propios argentinos se pueden explicar las cosas que pasan allí. Un país que está sumamente debilitado, pobre, dicen la mayoría de sus economistas. Argentina es un país pobre, como lo aseguraba precisamente Eugenia hace algunos minutos. Buen trabajo, Lo peor Eugenia. de todo, Eugenia, Jorge, es que en realidad es un país riquísimo. Es un país riquísimo. Tiene todo para ser una potencia. No le falta nada, incluyendo un mercado interno muy importante que ha crecido. Y sin embargo, gobierno a gobierno se van traspasando la aposta para peor. Todo es motivo de pelea. Vos ves los televisión argentina, tú también. Todas las noches, primero, es espeluznante el tema del coronavirus. Sí. Los resultados, en algunos casos, el 50% de los test dan positivo. Sí, sí. Y después todo es motivo de peleas político-partidarias a nivel asombroso, ¿no? Sí, las proyecciones dicen que, no recuerdo si esto estaba allí, Eugenia, perdón si lo repito, pero las proyecciones dicen que habría 10 millones de argentinos con coronavirus. Es decir, es una cifra realmente importante. Ese dato no estaba, pero es interesante que hablé con el doctor Lucy de la Universidad de Córdoba y él me decía, la situación es que aunque se implementó una cuarentena temprana, nadie le hizo caso. El 90% de los casos que hay en Tucumán, en Jujuy, etcétera, son simplemente por no hacerle caso, por, él decía, osadía, por atrevimiento, simplemente no respetar las reglas. No, la gente desacató. Exacto. La gente desacató porque las medidas que se tomaron no fueron eficientes o no dieron resultado. Pero además hay otro problema que es muy serio, el problema del poder. ¿Quién manda en la Argentina? Un Alberto Fernández que cada vez está más debilitado, una situación como la de Venezuela, donde Alberto Fernández hace que Argentina exprese su voto a favor de investigar. Y señalando condena, ¿no? violación de los derechos humanos en Venezuela, y eso significa prácticamente una grieta dentro del peronismo y un debilitamiento, dicen muchos, de la presencia de Alberto Fernández. La prioridad de la vicepresidenta, perdóname Jorge, claramente, lo dicen muchos medios, es
salvar su situación judicial. Sí, Están sí. despedazando el Poder Judicial. Sí, sí. Y esa es la prioridad. Esa es parte de la pelea con el presidente, ¿no? Bueno, querían quitar a los 3 jueces, precisamente está en ese proceso. 3 jueces que a su vez examinaban, analizaban y juzgaban los antecedentes de Cristina Fernández sobre casos escandalosos. Realmente una situación lamentable, ¿no? Porque Argentina ha sido incluso muy hospitalaria con muchos uruguayos y porque además, independientemente de las diferencias o lo que diga, Argentina es el único país en el cual uno va, habla de Zorrilla de San Martín, de Rodó, de China Zorrilla y saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Me preguntaban los argentinos si los van a dejar entrar este verano. Bueno, esa es una pregunta que todavía no tengo respuesta porque se está hablando de cómo va a ser concretamente el turismo, la política de turismo aquí en nuestro país. Con todo el cariño del mundo, parte de mi familia es argentina, espero que no. Este año. Sí, sí. Cecilia, Diego, ¿tienen algo para decir? Estamos tan cómodos acá, pero escuchándolos con gran atención. Vamos a hablar en el próximo bloque a propósito del cáñamo, de la marihuana, de las exportaciones que se estaban haciendo. Decíamos al principio del programa que este rubro de exportación va a ocupar uno de los primeros lugares en nuestro país y tenemos un invitado muy especial. A mí me quedó repiqueteando la palabra del presidente de las empresas productoras de cannabis medicinal, 50.000 millones de dólares el negocio en el mundo en el próximo quinquenio. No sé si está inflado o no, pero si anda más o menos cerca de esa cifra, es impactante, ¿no? Desde 2013 se invirtieron casi 100 millones de dólares en nuestro país en flor de cáñamo, nada más que en eso. Y vamos a estar entrevistando a un profesor de química que estaba dando clases en secundaria hasta que en 2014 dijo me voy para el rubro del cáñamo y hoy por hoy, y de lo que es el cannabis medicinal, y hoy por hoy vela por los protocolos de alta calidad para que las exigencias que tienen los mercados europeos, por ejemplo. Así que vamos a estar indagando en todo este mercado. Bueno, vamos rapidito al corte entonces y volvemos con ese tema. Los números sobre la industria del cannabis medicinal impactan. Sus impulsores sostienen que puede llegar a un potencial de 50.000 millones de dólares de acá a 5 años. La carrera por posicionarse en el mercado global ya está en marcha. Uruguay arranca con ventaja legal, la ley aprobada en 2013 que reguló el mercado del cannabis, incluyendo el medicinal, puso a nuestro país en la vanguardia. Pero Uruguay sabe de sus limitaciones climáticas y de escala, al tiempo que en la región Colombia marcha a paso firme, Chile sin un marco legal también se posiciona con fuerza y Brasil por ahora aparece como un cliente de gran potencial más que como un competidor. Los principales operadores de la industria del cannabis medicinal local aspiran a que su sector logre posicionarse en la balanza comercial uruguaya entre los primeros 5 productos de exportación en el futuro inmediato, pero aún restan afinar algunos detalles para poder aceitar la operativa de producción y exportación. Si bien el proceso para afianzar el capítulo medicinal ha sido lento, con algunas trabas que aún subsisten, varios emprendimientos concretaron sus inversiones en el país y en los últimos meses lograron colocar su producción en diferentes mercados. En febrero, la empresa Fotmore Life Sciences anunció el primer envío de cannabis medicinal producido en Uruguay con destino a Estados Unidos. En agosto, la empresa C-Plant concretó la exportación a Suiza de media tonelada de inflorescencia de cáñamo, es decir, flores con menos de 1% de THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis. Fue el primer embarque de este producto con destino europeo y además esta operación supuso el inicio de la exportación global más grande de la historia. C-Plant aspira a cerrar el 2020 con la exportación de unas 20 toneladas de este producto. Esta operativa confirma que el país se encuentra al borde de una revolución en su matriz productiva. A los eucaliptus, la soja y el ganado, ahora tendremos que agregarle el cáñamo como parte fundamental del Uruguay agroexportador. La historia se está escribiendo en este momento.
La presentación prácticamente está hecha, ¿verdad? La hicieron tanto Cecilia como Diego. Estamos con el profesor Ricardo Perna, profesor de Química, quien fue administrador de Inverell Sociedad Anónima, una empresa dedicada al cannabis medicinal o al cannabis dirigido hacia la medicina, fundador de la compañía Ciplan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo Muchas saltó gracias. el profesor de Química a esta nueva realidad? Bueno, lo que la ley de regulación del cannabis cambia en la realidad de las personas es que muchos que consumíamos marihuana teníamos un hobby o teníamos un consumo sobre cierto producto que no era legal y a partir de la legalidad cambió completamente la realidad, porque toda esa gente que se manejaba en un mercado negro o que tal vez no podía plantar ni investigar, comenzó a tener una oportunidad de poder desarrollar industria, desarrollar comercio y poder investigar, ¿no? ¿Usted siempre plantaba? No, yo nunca planté hasta la ley, pero sí consumía marihuana que era ilegal. Ahí está. Entonces, ese salto lo da en realidad apegándose a una nueva lógica que se da, digamos, en las normas aquí Sí, en en el nuestro momento país. que se permite el cultivo regulado, con algunos amigos comenzamos con el tema de los clubes, luego pasamos a ver un poquito más y que había una oportunidad de industria, empezamos a asesorar gente que quería comenzar con el negocio en el Uruguay y así conocimos un grupo peruano que vino, invirtió y generamos la primera, esa empresa llamada Inverell Sociedad Anónima que estuvo y está todavía en el Uruguay y que luego fue adquirida por un grupo canadiense que invirtió cerca de 17 millones de dólares acá en la industria del cannabis, ¿no? Ujú. La expectativa es mucho más, supongo, con esa inversión, el mercado externo que el mercado interno. O sea, ustedes están Sí, apuntando a las exportaciones, digamos. Nosotros apuntamos plenamente al mercado externo porque realmente se podría satisfacer el mercado con muy poco producto del mercado nacional. Nosotros tenemos una capacidad de producir el año que viene unas 30 toneladas y yo creo que con 4 el mercado nacional podría estar totalmente cubierto. ¿El mercado es medicinal o todo? No, las flores de cáñamo, por ejemplo, se producen a cielo abierto y se puede producir mucho más de lo que se puede producir en invernaderos. El cáñamo medicinal, que generalmente lo producen en invernaderos, tiene otro cuidado, otro sistema de secado y de esa manera se produce en menos escala. Pero igual las cantidades son grandes, ¿no? Pero ustedes están en los dos rubros, digamos. Nosotros estamos en todos los rubros. En realidad creamos negocios. Desde un principio quisimos crear la industria, una industria verde, plenamente circular, en donde capacitamos personas, le damos un lugar, las hacemos crecer como personas dentro de la empresa. En Tala generamos un cambio cualitativo en lo que es el trabajo, una zona de Canelones que estaba bastante diezmada en cuanto al trabajo y a cuánto se paga por el trabajo de campo. Nosotros tenemos en Zafra casi 100 personas, normalmente tenemos hasta 30 personas trabajando todo el año, gente de Tala. Tenemos profesionales que viajan todos los días de Montevideo para cubrir algunos puestos de personal especializado que de repente no existe en la localidad, pero el resto es todo personal del pueblo. Entonces, ¿Cómo son las condiciones de trabajo? Porque en su momento también se denunciaron, ¿no?, las malas condiciones de trabajo de quienes estaban en la cosecha de las plantas de marihuana, de las flores. Sí, pero estoy claro lo que sucedió, pero eso era una de las empresas que producía cannabis recreativo para el Sí. Estado. En el caso del empleado o del trabajador de Ciplan, están parados por todos los regímenes legales del Uruguay, como cualquier otro empleado, porque eso es obvio. Sí. Partimos de esa base. Pero después uno quiere algo más, no solamente tener un empleo. ¿Pero es un quiere sueldo crecer. mínimo o es un sueldo...? No, tienen buenos sueldos. Para lo que es bien. el sueldo, para lo que es el sueldo de un empleado rural en la zona, están pagando muy bien. Para Bien. lo que es el sueldo de un empleado de industria y comercio en la zona, estamos pagando muy bien. Para lo ¿Cuánto que son gana? sueldos básicos, ¿Cuánto gana una persona? y están en los 30.000 pesos más o menos, una Bien. cosa así. Ujú. Pueden hacer horas extras, puede subir, pero Ahí más está. o menos ganan eso. Ricardo, son dos argentinos los que se Sí, mis socios son dos argentinos. Sí, y- son sub-30 también, o sea, gente muy joven. Sí, ¿no? sí. Ujú. Y obviamente vieron que había un marco regulatorio propicio para hacer negocios desde Uruguay, proyectándose hacia el mundo, obviamente, pero tenés que tener un mínimo de know-how y de conocimiento del mercado. Ellos no venían precisamente de
el mundo canábico. Tú un poco más, sí estabas un poco más interiorizado, pero rápidamente lograron posicionarse fuerte y lograr esta exportación récord a nivel global de Uruguay a Europa. ¿Cómo se hace para escalar tan rápidamente en un mercado incipiente que tiene competidores fuertes igual en otras partes del mundo? Bueno, el gran problema que creo que tenía para el Uruguay para exportar es que buscábamos de repente mercados que tenían una exigencia muy alta, en el sentido de, si buscamos el mercado medicinal, tenés que cumplir con determinados aspectos que hacen al cannabis medicinal, que tal vez es muy difícil de alcanzar rápidamente. Tal vez no, es difícil de alcanzar. Cuando vos haces un producto industrial que tiene igual una alta calidad, pero otros estándares de quién te los compra, y vos le demostrás al Estado que lo podés vender y que tenés está clara las reglas del juego y uno está perfectamente apto para poderlo vender, se generó el negocio. Lo que cambió Ciplant y el hito histórico fue haber mostrado que existía un mercado para la flor industrial que hasta ahora no se había buscado. ¿Es la primera exportación transatlántica que hicieron? Sí, esa fue la primera. Fueron unos pocos kilos que se mandaron de muestra, que eso fue en el mes de julio, creo, por ahí. Después se mandó esa exportación de 500 kilos. Después salieron 2 toneladas. Ahora la semana que viene sale 1 tonelada y pico de biomasa y después salen 3 toneladas más. No tiene la exigencia del aceite de cannabis medicinal, pero sí esa flor que ustedes exportan tiene una exigencia de calidad por parte del mercado europeo, ¿no? Nosotros dispusimos, conociendo el mercado, conociendo lo que es las buenas prácticas de producción o de manufactura, empezamos a construir un sistema bastante fordista que tiene y cumple todos los protocolos que tiene el mercado europeo y bueno, lo logramos construir. Es muy artesanal porque las cantidades que manejamos no son de repente las que quisiéramos manejar ya para el año que viene o el otro, pero en su primer año logramos una muy buena calidad, unos secaderos de calidad sanitaria. ¿De qué países hablamos, perdón? La exportación. ¿A dónde se exporta? Se exporta principalmente a Suiza. Ahora se están abiertos otros mercados, pero el mercado. ¿Y la exportación es básicamente la medicinal o la recreativa? No hay. Nosotros no trabajamos ni en lo medicinal ni en lo recreativo, en estas exportaciones. Materia prima. En realidad, flores de cáñamo industrial. Suiza tiene, digamos, sus propias plantaciones, ¿no? Europa tiene, Suiza tiene. ¿Por qué se importa desde acá, de tan lejos del planeta? Pensá, y Estados Unidos también, y Canadá, y todo el hemisferio norte, pero ellos plantan a contraestación de nosotros. Quiere decir que cuando ellos terminan su cosecha. de cultivar. Sus cosechas y sus stock, América empieza a producir. Viene el y verano. es fresco, y es nuevo, y es la misma calidad. Ahora, la misma calidad, eso iba a preguntar. Mejor. ¿Qué tal la calidad de uruguaya? Nosotros estamos creando estándares. Debimos conocerlos. ¿A qué se debe que la calidad sea, digamos, de alto nivel? Tenemos profesionales en Uruguay que han llegado de todo el mundo. El Uruguay ha sido un espacio fermental para muchísimas personas que conocen mucho del cannabis y están trabajando en Uruguay. Gratamente los uruguayos hemos podido absorber mucho de eso. Lo que nosotros en Ciplant, por ejemplo, queremos cambiar es que todo lo que viene de algo que era tradicional o místico o metacientífico se transforme en algo científico, estandarizado y predecible. Claro. De esa manera vamos a lograr que todo ese conocimiento que tiene cientos de años y que ha sido trasladado de generación en generación pase a estar en libros, en literatura y que sea muy fácil de transponer entre personas. Pero han venido expertos, perdón, Jorge. Sí, enseguida, Cecilia, pero siempre se habló concretamente de la calidad a nivel de Colombia, a nivel de México, a nivel de Bolivia, ¿verdad? Se habla de la posibilidad de la montaña también, o cercano a la montaña. Uruguay no tiene montañas. ¿Qué es lo que hace que en Uruguay? Nosotros tenemos una estación que cada vez es más seca. Este año esperamos otro año bastante seco, que es perjudicial por un montón de cultivos, pero para el cannabis no. Las plantaciones de cannabis casi todas tienen riego, porque sabemos que necesitamos agua para trabajar. Entonces ya tenemos esas inversiones hechas, tenemos tajamares de grandes volúmenes y entonces podemos pasar estaciones secas con
con las cantidades exactas de agua para las plantas y podemos hacer crecer plantas de mucha salud. El suelo uruguayo es un poco pesado, hay una humedad muy alta y bueno, a medida que se vuelve más seco, contribuye, un cambio climático que contribuye a un determinado tipo de cultivo que bueno, en este caso florece muy bien. Claro. Te decía que han venido de todas maneras a ver estos procesos de producción desde Suiza incluso. Bueno, sí, obviamente. ¿En este momento estamos al punto de estar capacitando gente de afuera? Hay cosas que hemos hecho que no han hecho otros. Muchas personas o muchos países tienen otro clima. Plantar en el clima nuestro es bastante diferente. La estabilidad de las plantas, es decir, el genotipo de una planta se expresa según el entorno y ese entorno hace que en nuestro clima no se expresen igual que en el clima del norte en lugares más secos. País ventoso. Entonces tenemos que estabilizar los cultivos, después de años de trabajar uno va estabilizando variedades, de esa manera logramos que sean buenas para el Uruguay. Ahora, ¿quién viene de Suiza? Vienen compradores, vienen empresarios, laboratorios. Viene todo. Desde Suiza han venido laboratorios, han venido empresarios, han venido cultivadores, han venido compradores a ver nuestros cultivos. Antes de la pandemia venían a ver los cultivos. La pandemia cortó eso. Ahora, bueno, todo se hace por videoconferencia, por video sobre el material terminado, en una palabra que tenemos y que respetamos. Y bueno, de esa manera se han hecho negocios, pero realmente ha sido una oportunidad que nos costó mucho trabajarla porque durante la pandemia todo el negocio ¿No estaba... les perjudicó la pandemia en las exportaciones? Porque aumentó mucho el control sanitario en los países, ¿no? Pero nosotros tenemos un producto de calidad. No por eso, porque ha habido exportaciones de productos de calidad que han llegado a su lugar de destino con coronavirus. Bueno, pero nosotros tenemos instalaciones de secado con aire calidad D, como si fuera un laboratorio. El material no está expuesto, ¿sí? Hay un protocolo, el material no se expone, por lo tanto viaja en un recipiente doble que no va a ser expuesto y ha estado en un ambiente casi de farmacéutica. No casi, de farmacéutica. Entonces, no se contaminó por el ser humano en ese proceso de secado y envasado, y de esa manera no hay ningún problema. No hay riesgo sanitario. Ricardo, tenemos en la región algunos competidores potenciales. No creo que Colombia, sin tener los estándares de Uruguay, tiene obviamente un potencial por su geografía. Chile tiene clima también. No tiene una regulación, pero ha avanzado mucho igual en el tema, porque ha encontrado sus vericuetos legales. Tenemos a Brasil al lado que acaba de habilitar, si no me equivoco, el uso de cannabis medicinal o algo así. O sea, tenemos a nuestro vecino, que es un continente, que es un lugar donde si desarrollaran este cannabis medicinal nos matarían, pero que no lo está haciendo y lo tenemos al lado. ¿Es uno de los objetivos entrar en Brasil o no? Todo el mundo. No hay límites para lo que... El techo de esta industria, el mercado no se ha creado, no se ha consolidado. El crecimiento aún sigue siendo muy grande. No sabemos cuál es el techo, porque no existe claramente qué productos podemos fabricar. Nosotros en la Cámara siempre conversamos de que tenemos que tener la posibilidad de hacer cosas nuevas. El futuro del cannabis puede ir hacia muchos aspectos, no solamente las farmas, sino también los complementos alimenticios, nuevos tipos de aceite, polímeros. Realmente es una vaca porque usamos todo y nada se debe desperdiciar. Es totalmente verde en el sentido de que compatible. Nosotros ahora estamos emprendiendo cambios en cuanto a poder producir nuestra propia energía fotovoltaica de manera tal de reducir la contaminación por consumo energético en los procesos. Realmente la estamos pensando con la experiencia de muchas industrias y tratando de hacer una nueva que tenga ya el aprendizaje de varios factores que han sido fracasos de otras industrias. ¿Hay otras empresas compitiendo con ustedes? Hay muchísimas, pero no es una competencia. Trabajamos todos juntos. Hay trabajo para todos. Y no hay mercado consolidado, cada uno abre sus propios mercados. Y se juntan y los para acceder compartimos incluso. porque yo tengo determinado límite de producción y, bueno, mi otra empresa tiene producto para vender. Me lo vende a mí, lo preparo y yo lo tercerizo. ¿El sistema financiero es el gran escollo que tiene en este momento la industria?
Bueno, tenemos ese problema que ha sido un aprendizaje desde que la ley existe. Sabemos que no podemos trabajar en el sistema financiero. Hay una normativa que rige desde Estados Unidos que no esperamos ese cambio. Y bueno, estamos trabajando. Es complicado, pero bueno, se viene trabajando y se viene logrando poder por lo menos mantener ese sistema funcionando en todas las empresas, ¿no? En la gastronomía, por ejemplo, yo vi en Holanda helado de marihuana, pasteles de marihuana. Las bebidas, por ejemplo... La diversidad total en ese sentido. Hay una cosa, un aspecto importante del Sí. cannabis... Lo cual no quiero, esto no lo digo como elogio, ¿no? Lo digo como la utilización diversa que se hace incluso en la gastronomía. No sé si tendrá el efecto de la marihuana cuando se Bueno, fuma, nosotros el año pasado hicimos 48 hectáreas en Florida de cáñamo industrial para obtener grano, para prensar prensa fría y obtener aceite de cáñamo. El estudio de los ácidos grasos es muy rico en ácidos grasos importantes para la nutrición. Tiene una estabilidad importante o de más de 8 meses que nos permite comercializarlo como aceite comestible. O sea que la retorta de la prensa tiene un alto nivel proteico. Tenemos un alcance en todo lo que son los productos del cannabis que van a todas las industrias. En las artes marciales mixtas en Estados Unidos utilizan regenerativos de CBD, que es el principio activo que tiene el cáñamo industrial o el cannabis medicinal. No el THC, el tetrahidrocannabinol, no es nuestro principio activo buscado. Nosotros buscamos el cannabidiol, que es el CBD, ese que tiene un carácter regenerativo, el antiepiléptico. Claro. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio, la literatura se está construyendo porque a Para el partir de la dolor, legalidad en los diferentes países del mundo pueden estudiarlo y de esa manera hay literatura que nos empieza a mostrar que hay determinadas aplicaciones que son y que van a venir siendo nuevos medicamentos, ¿no? Claro, profesor Ricardo Perna, gracias por acompañarnos y Gracias a ustedes. Ensanchar en mucho el conocimiento que teníamos a propósito de este tema tan interesante y que propone una mirada hacia el futuro importante, ¿no? Y decisiones hacia el futuro importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, volvemos enseguida, ¿eh? Extraordinaria serie El cuento de la criada, ¿eh? Realmente se la recomiendo. He tenido la posibilidad ya de verla y no van a ser defraudados. Bueno, señores, hoy no se pueden quejar, ¿eh? Han pasado cosas importantes. Por ejemplo, Lucía Topolansky dice que no pertenece al MLN. Sí, hubo varias cosas que me llamaban la atención Sí. de Lucía. Una es eso, diciendo no, que está alejada, en fin. Fue una forma elegante también de sacarse. El último documento de la última convención del MLN es un documento durísimo, que podría ser de los 70, y que se vuelve a llamar a sí mismo la orga, como se decía del MLN antes, No que te habla dejó de ni vuelta, leerlo, que al final un párrafo leí, habla de vuelta la polémica creación del Frente Grande, que era un tema discutido con Sendik, marca distancias con el Frente. Dice, la diferencia entre nosotros y el Frente son otra cosa, pero viste que no quiso hablar de eso. Lo otro que me llamó la atención, entre otras cosas, fue la interpretación de lo que dijo Mujica de Manini. Exacto. Todo el mundo lo interpretó al revés. Sí, sí. Y yo sí. creo que mi interpretación es al revés. Sí. Si lo lees, el propio Manini, cuando estuvo acá, lo tomó como un elogio. Lo señalaba Cecilia, pero ante la interpretación que hace la propia Lucía Topolansky, tenemos que darla como buena, aunque me parece que el resto de las personas, yo no puedo hablar en nombre de todos, por supuesto, estoy hablando de mucha gente. La exégesis de las palabras de Mujica han sido históricamente un tema, ¿no? Sí. La interpretación Sí. de sus dichos. Hoy Igual tuvimos ella un misma episodio dijo más. que son personas diferentes y que opinan distinto. Puede ser Sí. otra interpretación de ella sin que sea... Hay que preguntarle directamente a Mujica, me parece, sí. Sí, Su al forma Frente de- Amplio le viene bien la gente nueva, es decir, liderazgos nuevos. Me pareció muy interesante la autocrítica, ¿no? Varias cosas de la autocrítica que tienen que encarar.
no lo rehuyó ese tema. Sí. Me quedé con ganas de hacer alguna pregunta, ¿no? Y bueno. Sobre Por las ejemplo, cuentas públicas. No, y faltó. que la tuve en la punta de la lengua, ¿cuál era la evaluación de la gestión del presidente del frente? Ahí hubo muchos cortocircuitos. De Javier Sí, Miranda. de Javier Miranda, que hoy dijo que hubo un intento de golpe de Estado dentro del Frente Amplio, en búsqueda. Sí, Lo dijo. sí. Este, Ese temita que Sí. quedó rengo. Pero bueno, no se puede hablar de todo, ¿no? No, por supuesto. El tiempo en la interesante tele es el tirano. artículo hoy de Javier Miranda, la entrevista a Javier Miranda, quien hace aseveraciones también importantes, como por ejemplo que se generó una realidad, no digo virtual, no estoy hablando textualmente como lo dice Javier Miranda, pero la oposición se encargó de generar o de distorsionar una realidad e imponerla, ¿no? Una explicación de la derrota. Me parece que allí no hay una mirada muy profunda hacia adentro, pero... Me parece que es una explicación muy facilista. Sí, Muy puede facilista. serlo, puede serlo. Y falta autocrítica. Yo creo que no lo inculpo a él, pero el problema más grave que ha tenido el Frente de los últimos tiempos es una clara falta de conducción. No hay conducción en el Frente. Claro. ¿Quién conduce al Frente hoy? Era una pregunta que tenía pendiente. No me lo recuerdo. La invitamos de vuelta. De alguna manera se le dijo, y ella dijo que hay que buscarlo. Y sí, Porque que falta se la le dijo renovación. que Mujica no va a ser candidato, Tabaré no va a ser candidato, seguramente Danilo Astori tampoco. Y entonces se le preguntó dónde estaban los liderazgos, y ahí dio Oh, algunos sí. nombres, pero como tentativos, ¿no? Se juegan en la cancha los liderazgos, ¿no? Las elecciones En la calle. En la calle. No. En la calle y en el interior. Muestran las fortalezas y los pesos políticos y de votos. Sí. de cada Yo uno. creo que el tema liderazgos y candidaturas es uno, porque el tema de la conducción, cómo se conduce el Frente ahora sin sus grandes figuras históricas. Pero nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos Ay, que nos ir. tenemos Sí. que ir. Lo que decía Perna cuando se fue, que Uruguay pegó primero, por eso pegó mejor con esto de la industria del cannabis, y que hay que aprovechar estos poquitos años de ventaja que le llevamos a otros países que no contaban con marco regulatorio. Pensé que ibas a hablar de fútbol cuando decía que Uruguay pegó primero. ¿Viste? Nos vamos porque tenemos invitados especiales la semana que viene por el tema del presupuesto. Exactamente, con el presupuesto vamos a estar, bueno, el canal va a dar toda la información, va a estar transmitiendo en directo. Nosotros vamos a estar precisamente organizando también programas que estén aludiendo a esa realidad, que hace un poco... Y vamos a tener dos pesos pesados acá en vivo analizando el tema. Y pesados, Mario Vergara ¿eh? del Frente Amplio y Jorge Gandini. Pesados los dos, ¿eh? Sí, sí. Pesados en todo sentido. En todo sentido. Nos vamos, gracias, señores. Hasta el próximo martes.